En esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad 12 de la unidad 4 del material de estudio. En este ejercicio vamos a incorporar un concepto muy importante relacionado a variable aleatoria, que es el de esperanza matemática o valor esperado. El ejercicio nos plantea lo siguiente: un equipo de investigación debe preparar un proyecto para participar de una licitación. El costo de prepararlo es de 1.000 pesos y las probabilidades de obtener un ingreso de 50.000, 20.000 y 1.000 pesos son de 0,60, 0,30 y 0,10 respectivamente. Si consideramos que la probabilidad de que el proyecto sea aprobado es de 0,30, ¿cuál sería la utilidad neta esperada? Antes de ir a esta pregunta en concreto, vamos a ver la información de que disponemos en términos de los conceptos que fuimos trabajando a lo largo de la unidad. Si nos fijamos, ingreso es una variable aleatoria ya que puede asumir tres valores posibles y cada uno de esos valores tiene asociada una probabilidad, ¿sí? Pero no es la variable que nos interesa a nosotros. La variable que nos interesa a nosotros es la utilidad neta, por lo que vamos a definir a X como esa variable aleatoria que va a ser la utilidad neta del proyecto ganador, es decir, de aquel proyecto que sea ejecutado. Esta va a estar dada por el ingreso que vamos a obtener menos el costo de prepararlo, que es de 1.000 pesos. Así, vamos a tener la siguiente función de probabilidad de esta variable aleatoria X, dada por la siguiente tabla. X puede asumir valores 0, 19.000 y 49.000 que surgen de restar los ingresos 50.000, 20.000 y 1.000, los 1.000 pesos de costo, ¿sí? En cada uno de los casos. Y las probabilidades asociadas son 0.10, 0.30 y 0.60 como habíamos visto. Por otra parte, desde el punto de vista del equipo de investigación pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que el proyecto sea aprobado o que no sea aprobado. Esto nos permite definir una nueva variable aleatoria que va a ser C, que va a asumir el valor 0 si el proyecto no es aprobado y 1 en caso de que sea aprobado. Debemos encontrar cuál es la función de probabilidad de esta nueva variable aleatoria, ¿bien? Es decir, necesitamos la probabilidad asociada a cada uno de estos dos valores posibles. La probabilidad que Y sea igual a 1, sí, ya la tenemos y parte del enunciado, es la probabilidad que el proyecto sea aprobado y es 0,30. Ahora bien, la probabilidad que Y sea igual a 0, dado que puede asumir solamente dos valores, la variable aleatoria, y entre las dos tienen que sumar 1, ¿sí? La probabilidad que Y sea igual a 0 va a ser 1 menos la probabilidad anterior, lo que da un resultado de 0,70. De esta forma podemos establecer la función de probabilidad de Y en la siguiente tabla. Yendo al problema en concreto o a la pregunta en concreto, la pregunta se refiere a la utilidad neta esperada, y esa utilidad neta no es cualquier utilidad neta, sino que es la utilidad neta correspondiente al equipo de investigación, ¿sí? Y esa variable aleatoria no la tenemos definida, de modo tal que la vamos a tener que definir y vamos a tener que ver cuáles son los valores posibles. Así, vamos a llamar Z la utilidad neta del proyecto presentado por el equipo de investigación, ¿bien? Y lo que buscamos es la utilidad neta esperada, es decir, el valor esperado o la esperanza de esta variable Z. Dado que va a poder asumir una cantidad finita de valores, como vamos a ver, esta variable aleatoria es de tipo discreta y la esperanza va a estar dada por la sumatoria de los valores posibles de la variable por las probabilidades asociadas. En este caso, bien, vamos a necesitar, como se ve, la función de probabilidad de esta variable aleatoria. Entonces, ¿qué valores puede asumir Z? Si el equipo de investigación gana la licitación, es decir, si aprueban su proyecto, sabemos que las utilidades, bien, que puede recibir el equipo de investigación, como vimos antes, es 0, 19.000 o 49.000 pesos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que también está la chance de que no gane. Bien, está la posibilidad de que no gane el proyecto presentado por este equipo de investigación, y en ese caso va a estar perdiendo, ¿sí?, lo que tuvo que invertir para realizar el proyecto, es decir, Z puede asumir un valor de menos 1.000. Así tenemos todos los valores posibles de Z, y lo que nos falta determinar ahora cuáles son las probabilidades asociadas a esos valores de Z. Y esto va a estar claramente vinculado a lo que conocemos en relación a las variables aleatorias Y y X que vimos recién. Veámoslo. Planteemos este gráfico donde la zona roja representa a Y igual a 0, es decir, cuando el proyecto no es aprobado, el proyecto del equipo de investigación, y la zona verde o el área verde corresponde a Y igual a 1, es decir, cuando el proyecto del equipo de investigación es aprobado. Ahora bien, en el caso de que sea aprobado, pueden pasar tres cosas: que obtengan una utilidad de 0, una utilidad de 19.000 pesos o una utilidad de 49.000 pesos. A partir de esta información vamos a tratar de calcular las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de Z que vimos recién. Empecemos con la probabilidad de que el equipo de investigación obtenga una utilidad neta de menos 1.000 pesos.
Como dijimos, bien, esto corresponde a la probabilidad de que z sea igual a 0. Pero esta circunstancia se va a dar, bien, de que z sea igual a menos 1000, perdón. Y esta circunstancia se va a dar siempre y cuando el proyecto del equipo de investigación no sea aprobado. Es decir, esto va a ser equivalente a la probabilidad de que y sea igual a 0. Bien, y esa probabilidad la conocemos, es información del enunciado, es 0,70. Sigamos ahora con la probabilidad de que el equipo de investigación obtenga una utilidad neta de 0 pesos. Es decir, la probabilidad de que z sea igual a 0. La probabilidad de que z sea igual a 0 resulta de la conjunción de dos cosas. En primer lugar, de que el proyecto sea aprobado, ¿sí? Pero también de que la utilidad que se obtenga de la ejecución del proyecto sea igual a 0. Es decir, que la probabilidad de que z igual a 0 es igual a la probabilidad de que y sea igual a 1 y x sea igual a 0. Si planteamos estas situaciones en términos de evento, como vimos en la unidad anterior, ¿bien? Vemos que esto lo que estamos viendo es la probabilidad de la intersección de dos eventos, ¿sí? La intersección del evento que el proyecto sea seleccionado, sea aprobado, ¿bien? Y el evento de obtener una utilidad de 0, ¿bien? Estos eventos son independientes, ya de que el proyecto, de la posibilidad de que gane o no gane el proyecto del equipo de investigación, nada tiene que ver con la utilidad, ¿sí? O las probabilidades asociadas a las utilidades que pueden obtenerse una vez ejecutado el proyecto. Y como habíamos visto en la unidad anterior, cuando tenemos esta situación de eventos independientes, las probabilidades las podemos calcular de estas intersecciones de eventos como el producto de las probabilidades. Y eso se traslada inmediatamente acá. Por lo que esa probabilidad la podemos obtener como la probabilidad de que y sea igual a 1 por la probabilidad de que x sea igual a 0. Y esta información sí la disponemos anteriormente, ¿sí? A través del enunciado. Vimos que la probabilidad de que y sea igual a 1 es 0,30 y la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,10. De modo tal que la probabilidad de que z sea igual a 0 es 0,03. Sigamos ahora con la probabilidad de que el equipo de investigación obtenga una utilidad neta de 19.000 pesos, ¿sí? De nuevo, esto va a resultar, ¿sí? De la conjunción de dos situaciones, de que el proyecto sea aprobado, es decir, de que y sea igual a 1, y por otra parte de que la utilidad, ¿sí? Obtenida de la ejecución sea igual a 19.000. Y de la misma manera, ¿sí? Como estos eventos son independientes, podemos obtener esa probabilidad como el producto de las probabilidades de que y sea igual a 1 por la probabilidad de que x sea igual a 19.000. La probabilidad de que y sea igual a 1 sabemos que es 0,30 y de que la utilidad neta sea 19.000 es 0,3. ¿Sí? Esta información de la tabla que tenemos al inicio. Por lo que la probabilidad de que z sea igual a 19.000 pesos es de 0,09. Finalmente, tenemos la probabilidad de que el equipo de investigación obtenga una utilidad neta de 49.000 pesos. Es decir, la probabilidad de que z asuma ese valor, ¿bien? Y de nuevo va a ser la conjunción de dos situaciones, de que y sea igual a 1 y de que la utilidad, o sea que x sea igual a 49.000. De nuevo, estos eventos los podemos ver como eventos independientes, de modo tal que esa probabilidad la obtenemos como la probabilidad de que y sea igual a 1, que vimos que era igual a 0,30, por la probabilidad de que x sea igual a 49.000, que es igual a 0,60. Es decir, la probabilidad de que z sea igual a 49.000 pesos es 0,18. Ya tenemos todas las probabilidades para los valores de z, ¿sí? Que hemos determinado para los 4 valores de z, es decir, que podemos volver a la tabla que tenemos inconclusa e incorporarlas, y así tenemos la función de probabilidad de z. Como vemos, la suma de las probabilidades de z, ¿bien? Para todos los resultados posibles, es igual a 1, como debería ser, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la esperanza a partir de esta información. Ya tenemos los valores de z, tenemos las probabilidades de z, o sea que podemos calcular ese sumatorio a partir del cual se nos define la esperanza de z o la utilidad neta esperada. Para esto nos va a ser útil incorporar una tercera columna que va a ser igual a z por la probabilidad de z, ¿sí? Para cada uno de los valores posibles. Es decir, z por p de z, de modo tal que en el primer caso vamos a tener menos 1000 por 0,70, menos 700. En el segundo caso, 0 por 0,03, 0. En el tercer caso, 19.000 por 0,09, es decir, 1710. Y finalmente, 49.000 por 0,18, que es igual a 8.820. La esperanza de z va a ser la suma de todos estos valores, es decir, la suma de esa columna, que es igual a 9.830. Por lo tanto, la esperanza de z es igual
a 9.830 pesos, bien, y en el caso de que quisiéramos tomar esto como un indicador para ver si el equipo de investigación le conviene o no le conviene realizar el proyecto, ¿sí? Como el valor esperado, la utilidad esperada es positiva, en 9.830 en este caso, podríamos decir que sí, que es conveniente realizar el proyecto. No obstante, esta no es la única medida que vamos a utilizar para este tipo de decisiones, sino que también nos interesaría ver alguna cuestión que tenga que ver con la variabilidad, ya que es una variable aleatoria y tiene variabilidad. Esto lo vamos a ver en los siguientes ejercicios que se refieren a varianza de una variable aleatoria, y va a ser sumamente importante ya que nos va a dar una idea del riesgo, ¿sí? Por ejemplo en este caso, de realizar o no realizar un proyecto. Bueno, esto es todo y nos vemos la próxima.